1:30 de la mañana, 22 grados de temperatura. Siento frío, aunque el calor de la chimenea y un delicioso vino que saboreo me hacen sentir un gran placer. La noche madrugada está oscura, muy oscura. A lo lejos los relámpagos me iluminan y empieza a caer la lluvia y arrecia un poco. Soy el que cuenta cuentos que no son cuentos porque son una verdad, y son una verdad porque yo los cuento. Para esta noche oscura y fría, les traigo un hermoso cuento que lleva como título El Anillo del Rey. Y dice el cuento, que no es un cuento, que una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de la corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría además que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados de diferentes temas. Pero pensar en un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante, un anillo, muy difícil. Igual pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada. Nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él, cuenta la historia, cuenta el cuento que no es un cuento, tenía un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su padre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, su majestad, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey con admiración. Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, su majestad, y recuerdo que en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un maestro invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento del cuento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó a su majestad el rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo, ábrelo cuando no encuentres salida en alguna situación. Ese momento no tardó en llegar, porque el país fue invadido y su reino se vio amenazado. Una gran guerra con muchos muertos y masacres. El rey estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían, lo acosaban, lo asediaban. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el paso. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Pero fue cuando, en ese momento, recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un mensaje tremendamente valioso para ese momento. Simplemente decía:
Esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio y ya no sentía el trotar de los caballos ni los gritos que lo asediaban. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel y volvió a guardarlo en el anillo. Reunió nuevamente su ejército y reconquistó en una gran batalla, reconquistó su reinado. El día de la victoria, dice el cuento, en la ciudad hubo una gran celebración con música, con bailes, con tragos, con francachela. Y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, su majestad, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia, de alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: recuerda, su majestad y mi rey, que todo pasa. Ningún acontecimiento, ninguna emoción es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalo, su majestad, como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Soy el que cuenta cuentos que no son cuentos, porque son una verdad, y son una verdad porque yo los cuento.